es la conectividad como eje central para la reconfiguración. Yo creo que tenemos que conectar más al país al Internet. Debe ser un bien público. Tenemos un desafío muy grande entre las zonas rurales y las zonas urbanas de Colombia. Esas brechas de desigualdad tan grandes que hay en Colombia en lo digital son muy notorias, y esta crisis sí que nos hizo reaccionar ante eso. Y por ende hay una gran prioridad que salió de esto, y es cómo aceleramos la agenda de conectividad en Colombia, especialmente en las zonas más vulnerables. Segundo, hay que fomentar la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías para impulsar las cadenas productivas en Colombia. Nosotros tenemos un gran desafío en productividad, del cual me voy a referir más adelante en otra de tus preguntas, pero sí es muy importante que en materia de la agenda digital se entienda que el foco debe estar en incorporar tecnologías de punta para potenciar la productividad laboral en Colombia. Tercero, una mayor producción y capacitación del talento digital. Yo creo que hoy en día las universidades y las empresas debemos hacer una alianza mucho más potente junto con el gobierno para que entendamos que el mundo digital llegó para quedarse y ya no es un to be o un estado deseado. Es un imperativo para cualquier tipo de negocio, sea pequeño, grande o mediano, independientemente en qué sector se desarrolle. Hoy un restaurante que no tenga un buen aparato digital va a estar fuera del mercado, y una gran compañía que no tenga capacidad digital también. Entonces, si me preguntas, yo creo que hay un desafío enorme y que salió en las propuestas y conclusiones, y es la necesidad de formar más digitalmente al talento humano. Otro tema muy importante es la innovación abierta como motor de desarrollo. Yo soy un total creyente que la innovación abierta, entendiendo la innovación abierta como el ecosistema de emprendimiento de alto impacto que nos lleva a crear soluciones disruptivas, muchas de ellas digitales, es un imperativo. Tenemos que fortalecer los ecosistemas de emprendimiento regionales en Colombia. Tenemos que invertir en el emprendimiento como un actor de generación de capacidades digitales, y digamos que ahí hay una fortaleza que tenemos como país, porque el gobierno tiene una gran convicción de que el emprendimiento sea una estrategia de crecimiento para el país, y creo que el sector privado y la academia también lo han comprado de esa manera, de manera que ahí hay una conclusión muy interesante a desarrollar. Y yo cerraría esta primera intervención con la importancia de robustecer la ciberseguridad. Creo que una buena estrategia digital tiene que venir acompañada con una mitigación de riesgos de ciberataques que ocurren a diario por montones, y para eso necesitamos tener más conciencia y educar más a la sociedad colombiana sobre la necesidad de protección de la identidad digital y la sensibilidad a la información que se maneja en las redes sociales. Yo soy un convencido de que las crisis traen una enorme oportunidad para reconfigurar capacidades y condiciones de éxito. Sin duda alguna, las prioridades de la agenda en Colombia y en el mundo ahora son distintas. Muy importante, la historia nos ha mostrado que en las grandes crisis se han gestado grandes transformaciones y evoluciones de la humanidad, y esta no puede ser una excepción. Y eso depende que sincronicemos un trabajo conjunto entre el sector privado, entre la academia, entre las agremiaciones y el gobierno. Yo creo que hay que invitar a la sociedad colombiana a que trabajemos juntos, sin protagonismos individuales, todos con la misma camiseta. ¿Y por qué, digamos, es tan importante decir esto? Porque en las crisis, así como hoy en día lamentamos muchas de las cosas que está pasando, compatriotas nuestros que están pasando por momentos difíciles, también es un momento para reconocer que esta crisis nos trae unos impactos positivos. ¿Y a qué me refiero? De esta crisis tenemos que quedar con un mejor sistema de salud en Colombia, por ejemplo. De esta crisis tenemos que quedar con una mayor conciencia de que los temas ambientales y sociales son muy serios y que hay que invertir en ellos.
Y por supuesto, respondiendo a tu pregunta puntualmente, estoy convencido que esta crisis aceleró de una manera sin precedentes la agenda por la digitalización en Colombia, independientemente del tamaño de la organización o el sector a la que pertenece. Y por supuesto, para el sector laboral, que es lo que nos compete hoy, esta crisis trajo una gran oportunidad y a la vez un desafío para incorporar mecanismos de interacción virtual como los que hemos venido viendo y lo que nos invita hoy a esta conversación como parte esencial de la nueva realidad. Creo que el gran desafío es actualizarnos e innovar en nuestra legislación laboral para que sea viable el trabajo digital en el nuevo normal. Yo creo que hay que sembrar los cimientos para que este nuevo normal digital sea sencillo, sea gobernable, sea fácil de implementar, y creo que ese es un desafío que tenemos como país. Ahora bien, yo sí tengo que hacer un comentario final a esta pregunta, y es que desde mi perspectiva no hay nada como la interacción humana, presencial, y la tecnología ni los robots jamás van a poder reemplazar lo que tiene de valor el trato humano. Y por ende creo que aquí no podemos entrar en una discusión de que ahora la tecnología nos va a poner a siempre interactuar virtualmente. Creo que esto es una coyuntura de la cual saldremos, hay que salir fortalecidos y victoriosos de ella, pero la interacción humana es muy valiosa y eso no se va a acabar y no se va a poder, digamos, impactar tampoco a que pasemos a tener un mundo completamente digital. Lo primero es que hay que crear un vínculo más estrecho entre el desarrollo de la ciencia y la actividad industrial y productiva. La ciencia es el eje central del desarrollo de la innovación y eso no es en nuestro planeta. Y resulta que hay que aterrizar la ciencia a los factores productivos e industriales. Así lo han hecho los países más desarrollados con mucho éxito. En Colombia la agenda de la ciencia está muy apartada de la agenda del sector productivo y esa brecha hay que cerrarla y hay que crear una agenda conjunta entre la ciencia y la actividad industrial. Segundo, el factor principal por la que Colombia tiene un rezago tan grande en competitividad se llama productividad, que es realmente qué tan productivo soy yo en producir bienes y servicios. Entonces aquí lo que se propuso es crear una alianza público-privada intersectorial para priorizar la productividad como el centro de crecimiento para Colombia y por ende el impacto en la competitividad. Y para eso tocamos temas sensibles y estructurales como son la reforma tributaria o la reforma laboral, que son ejes centrales que potencian la productividad, tener un sistema tributario equilibrado entre, por supuesto, ayudarle al Estado a cerrar las brechas fiscales que nos deja esta crisis, que son muy grandes, pero a la vez incentivar las inversiones en ciencia, en tecnología, en innovación, en talento, en educación, incentivar la inversión extranjera directa, incentivar la creación de empleo. Es muy importante que el sistema tributario sea un aliado de la productividad y la competitividad. Y la reforma laboral muy focalizada en flexibilizar. Tenemos que ser más flexibles y este es un momento propicio para tener ese tipo de discusiones en términos de nuestra legislación laboral. Por otro lado, debemos ser más efectivos en la ejecución de los proyectos estratégicos. En Colombia, culturalmente, somos muy buenos para planear, pero muy malos para ejecutar. Y por ende, tenemos que tener una mayor gobernanza orientada a la efectividad de la ejecución de los proyectos, para que realmente lo que muy bien planeamos se logre ejecutar de manera efectiva. Otro tema muy importante que salió en este capítulo de competitividad es el mayor foco en la calidad de la educación. La educación es el eje central del desarrollo y del progreso de las naciones. Y nosotros en Colombia, si bien en términos de cobertura de educación hemos tenido avances muy importantes, en calidad no.
Hay un indicador que a mí me gustaría compartir brevemente con ustedes, que es el indicador IMD, que mide el conocimiento necesario para descubrir, entender y desarrollar nuevas tecnologías. En este indicador, nosotros ocupamos el puesto 57 entre 63 países. Somos unos de los últimos en la capacidad que tenemos en este indicador, y ahí están las grandes habilidades en temas digitales que el país está necesitando. Entonces creo que tenemos que dar un gran salto en calidad de educación en Colombia para ser más productivos y por ende competitivos. Hay que preparar al país para afrontar esta nueva realidad también en términos de comercio electrónico. Creo que el comercio electrónico, lo vimos en los días sin IVA, son una nueva realidad también que va a estar viviendo el país, y el país no está preparado para eso. Nos dimos cuenta la cantidad de demoras que hubo y los problemas logísticos que hubo en una gran iniciativa como lo fue para reactivar el día sin IVA, pero si tú ves, tenemos unos desafíos en las plataformas electrónicas que no nos permiten dar un salto muy grande, y por ende ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y quisiera cerrar simplemente diciendo que las cadenas regionales y globales de valor, por la posición privilegiada y geográfica que tiene Colombia, deben ser también algo que nos concentremos más. Tenemos que tener una política de internacionalización más agresiva, aprovechando obviamente el maravilloso país que tenemos a la ubicación geográfica con la que contamos. Ese sería el resumen de competitividad. El activo más preciado de toda organización son las personas, es su talento. Sin las personas no hay nada más de qué hablar. Podemos tener las mejores tecnologías posibles y los robots más maravillosos, pero sin personas no opera ninguna organización con éxito. Entonces debemos cuidar a las personas. Por eso creo mucho en que hay que hacer un gran esfuerzo de generación de empleo en Colombia, y empleo de calidad, y a su vez empujar a la fuerza laboral para querer progresar, para querer ser mejor. Yo creo que este es un tema en donde nos basamos en temas de propósitos superiores, y necesitamos que las personas todas tengan ese propósito superior de querer progresar, de entender que el mundo cambió y que no vamos a volver a lo que teníamos antes. Ya las habilidades que se necesitan hoy en el sistema laboral es distinto, y no solo es el tema digital, es la conciencia social, es la conciencia ambiental, y es estar en línea con los objetivos de desarrollo sostenible que tú hace un rato me hablabas de ello. Yo creo que acá hay un gran desafío de que la fuerza laboral en Colombia entienda que es protagonista en el futuro del país, y que tiene un gran desafío también de actualizarse, y lo tenemos todos, de actualizarnos en lo que es las nuevas tendencias y las nuevas realidades. Las personas que tenemos una inmensa fortuna de tener un empleo, también tenemos una obligación de aportar a la reactivación del país. ¿Y cómo podemos aportar? Uno, invertir en nuevas capacidades. Nosotros nos tenemos que formar permanentemente. Yo creo que ustedes en ACRIP ahí juegan un rol muy importante en incentivar que las personas entiendan la importancia de estar educándose permanentemente, de estar adquiriendo capacidades, aprendiendo cosas nuevas. La tecnología se mueve a una velocidad muy rápida, mucho más rápida de lo que uno cree, y necesitamos ser más proactivos en ese ejercicio. Un segundo punto que creo que es muy importante en línea con el propósito de país es que la fuerza laboral debemos ser un vocero optimista para el futuro de Colombia y persuadir a los demás. Nosotros no podemos estar quejándonos todo el tiempo de lo que pasa. Por supuesto tenemos unos desafíos enormes, y yo no estoy de acuerdo con el positivismo, porque el positivismo normalmente es ingenuo. Claro que estamos experimentando situaciones difíciles, pero la palabra clave acá es optimismo. El optimista es el que entiende que hay una coyuntura difícil, pero que ve la luz al final del túnel y siembra un camino y ejecuta un camino para llegar al final del túnel. De manera que creo que la fuerza laboral tiene una gran responsabilidad en persuadir al resto de los colombianos en que hay que ser optimistas para salir adelante. Y terminaría diciendo que las áreas de gestión humana tienen una responsabilidad muy grande en entender esas nuevas tendencias, en entender esas nuevas realidades de país, en aportar a ese proceso,
tanto en sus procesos de selección, de retención del talento, de fortalecimiento de ese talento, y todo muy orientado al éxito de la sostenibilidad de las organizaciones. Y para cerrar, creo que necesitamos fortalecer nuestras áreas de gestión humana, entender que el eje central de una nación son las personas, y como el eje central de una organización son las personas, hay que fortalecer el área que orquesta las políticas que se desarrollan en las organizaciones para potenciar a las personas y para tener a las mejores personas. De manera que yo sí soy un total convencido que el factor humano juega un rol determinante en el futuro del país, y qué bueno que pudieran ustedes sumarse a esta iniciativa que hemos decidido empujar de reactivación de Colombia, que tanto lo estamos necesitando. Tiene una inmensa oportunidad de articularnos como sociedad hacia un mismo propósito superior de sacar a Colombia adelante. Creo que viene un imperativo de estar unidos como país, como lo acabo de mencionar, y ponernos todos la misma camiseta. Y viene, y algo importante, viene una oportunidad para tomar las decisiones más difíciles en términos de política pública, para sembrar un salto en el progreso de Colombia. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Creo que estamos en un momento único para tener las discusiones más difíciles entre el poder ejecutivo, el gobierno, y el poder legislativo, el Congreso, para sacar adelante reformas que el país está necesitando para realmente dar un salto en el progreso, como son las reformas que he mencionado, tributaria, laboral, la reforma a la justicia, metiéndome en otro tema, pero realmente eso es lo que viene para Colombia.